una comunidad de fe y relaciones. Que el Señor bendiga a nuestro hermano David Gutiérrez y que para nosotros también sea un alimento espiritual por medio del Espíritu Santo. Estimados hermanos, quisiera animarles a pensar en la bendición de pertenecer a una comunidad de fe. Es interesante poder identificarnos con una comunidad y a su vez también fortalecer lo que son las relaciones interpersonales. Ningún hombre puede vivir en una isla, es decir, nadie puede estar aislado. Es necesario siempre identificarnos, relacionarnos y en esa relación crecer. Y de manera muy particular lo que tiene que ver con nuestra iglesia. Y la reflexión de esta tarde va en el contexto de la participación en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Concretamente lo que tiene que ver con nuestra sociedad femenil, Estrella de Belén. La iglesia el año pasado celebró 130 años y la sociedad femenil ahora está celebrando 122 años. Significa que el peregrinaje ha sido de la mano y que han habido diferentes experiencias y testimonios. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué pertenecer a la iglesia y luego entonces identificarnos con algún ministerio, con alguna organización? Y nuestra iglesia, así como tiene una sociedad femenil, también tenemos una sociedad de hombres presbiterianos, tenemos un ministerio juvenil, tenemos una escuela de formación cristiana, tenemos diferentes grupos de estudio bíblico, casi son 10 durante la semana. Está también lo que es el ministerio del coro. Es decir, ¿por qué nos organizamos de tal manera que tengamos grupos pequeños? ¿Por qué nos identificamos en alguna de las organizaciones y ministerios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué separamos un tiempo, la femenil el martes, los varones el domingo, los jóvenes el domingo por la tarde, el coro los sábados, los domingos y los grupos de estudio bíblico a lo largo de la semana? ¿Qué podemos rescatar o qué podemos valorar o qué beneficio obtenemos? Alguien que siempre anhelaba estar en la comunión es el salmista. Y él siempre lo expresaba, su gozo, su alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar siempre en la casa de mi Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, hay una búsqueda, hay un deseo, hay un anhelo de estar en la comunión con nuestros hermanos, de participar y de disfrutar esa relación con los hermanos de la fe. Y el pasaje que hemos tomado en esta tarde, el Evangelio según San Juan, capítulo número 21, precisamente nuestro Señor Jesucristo nos da una imagen de cómo relacionarnos unos con otros. Vamos pues a revisar el pasaje bíblico de San Juan capítulo 21 y que el Señor Jesucristo nos enseñe cómo vivir en una comunidad de fe, cómo encontrarle una bendición al estar integrado en la comunidad. Y bueno, el Señor Jesucristo va después de la resurrección a visitar a sus discípulos, y los discípulos habían estado trabajando durante toda la noche, y la primera pregunta de Jesús para con sus discípulos aparece
en el versículo número 5 del capítulo 21. Y Jesús se acerca con sus discípulos. Jesús quiere fomentar las relaciones interpersonales. Y lo primero que hace Jesús es: hijitos. Pudiéramos hoy leer y decir: jóvenes, ¿tenéis algo de comer? Y la respuesta de los discípulos fue: no tenemos. La pregunta es interesante porque el Señor no se dirige a sus discípulos en cuanto a los resultados. Es decir, la pregunta con otro enfoque hubiese sido: ¿cuánto pescaron? Enfocado en los resultados. Sino que la pregunta de Jesús está enfocada en la persona, en las necesidades de la persona. Si ellos habían ido a pescar es porque había la necesidad de alimentarse. Había entonces hambre. Y por eso Jesús pregunta en función de las necesidades de cada persona y les dice: ¿tienen algo para comer? Cada una de las organizaciones que sirven a Dios debe estar centrada en las personas, en las necesidades de carácter espiritual principalmente, y lo que viene por añadidura. Muchas de las organizaciones no eclesiásticas giran alrededor precisamente de los resultados, de los logros. Hay evaluaciones y hay todo un sinfín de cosas, porque efectivamente las empresas del mercado, todo gira en relación con actividades, productividad, resultados, y no puede ser de otra manera, para eso están establecidas. Sin embargo, la comunidad de fe, la institución sagrada, la iglesia y sus diferentes organizaciones giran enfocados a la necesidad del ser humano. Y por eso es que cantamos, por eso es que oramos, por eso es que estudiamos las Escrituras. Cada día que pasa de la semana, cada uno de los miembros de la iglesia está enfocado en sus diferentes trabajos, en sus diferentes ocupaciones, y hay diferentes presiones. Hay que esforzarse, hay que trabajar en función de resultados, de objetivos, y todo eso lo que provoca es un alto nivel de estrés, de ansiedad, de agotamiento, y todo eso es día a día durante la semana. Cada día de la semana, estamos pues enfocados en nuestro trabajo, estamos enfocados en entregar y ofrecer y dar resultados, y eso entonces nos agobia. Pero el Señor dice en relación con su iglesia: entre ustedes no debe ser así. La comunidad de fe tiene otro propósito, tiene otra intencionalidad. El participar en la iglesia, el involucrarse, significa que nos estamos relacionando y estamos fortaleciendo mutuamente nuestra fe. De tal manera que algo que nos enseña las Escrituras, la exhortación de las Escrituras, es cuidarnos unos a otros. Ámense unos a otros, aconséjense unos a otros, vivan en armonía, sírvanse, sobrelleven las cargas, sopórtense, perdónense, háblense, sométanse, instrúyanse, anímense, oren, y todo en el enfoque unos por otros. Esto es lo que hace diferente a esta institución sagrada, a la iglesia del Señor. Perdónense, aconséjense, sobrellévense, cuídense, ámense, sopórtense. No hay otra institución aparte de la familia
en donde podamos encontrar este refugio, esta paz, esta buena relación, el fortalecimiento de nuestra fe. Por eso es que anhelamos, deseamos vivir en la comunidad de los creyentes. De lo contrario, es como cuando chocamos el auto y la primera pregunta que nos hacen es: ¿y el auto cómo quedó? Esa es una pregunta que la familia y los hermanos de la fe no lo hacen. Hay quienes lo hacen por sus responsabilidades laborales. Pero aquí, en relación con la iglesia, la persona, la familia, el hogar, la integridad espiritual, el satisfacer las necesidades. Por eso es: ámense, sírvanse, perdónense, ayúdense, sométanse. Esa es la motivación principal de la existencia de la iglesia y sus diferentes organizaciones. Por eso es que después de una jornada de trabajo, después de una intensa semana de trabajo y de actividades y de cansancio, llegamos al día del Señor y disfrutamos el gozo, la paz y renovamos nuestra esperanza. Porque una de las motivaciones es cuidarnos unos a otros, enfocados con las personas. Por eso es que Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿tenéis algo de comer? Y ellos responden que no. Entonces hay una necesidad. Hay que ayudar, es la parte de Jesús. Y Jesucristo ve a sus discípulos cansados, después de una noche intensa de trabajo y sin pescar absolutamente nada. Hay cansancio, seguramente hay frustración, ya es la hora del almuerzo, no hay que comer. Y Jesucristo comienza a responder a las necesidades de sus discípulos. De tal manera que Jesucristo dice en el versículo número 6, si no hay nada que comer, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Qué tremendo lo que Jesús hace con sus discípulos. Pero, ¿qué es lo que Jesús les señala a sus discípulos? Les da orientación, les da dirección. Estaban ellos pescando en un lugar equivocado, desorientados. Imagínense estos discípulos después de toda una noche de trabajo, con cansancios, sin resultados, fatigados, estresados, con hambre, pero es que habían hecho las cosas equivocadamente. Por eso lo que Jesús hace es orientar a sus discípulos. Y Jesús les enseña dónde buscar y dónde encontrar la respuesta. En muchas otras ocasiones Jesús se manifestó extraordinariamente en la pesca milagrosa, en la multiplicación de los panes, pero aquí Jesucristo no les da de comer, sino que Jesús les da instrucciones, orientación, consejo, dónde buscar la comida. De tal forma que cuando los discípulos siguen las instrucciones de Jesús, la Biblia dice que no podían sacar por la gran cantidad de peces. Precisamente cada uno de nosotros necesita dirección, necesita orientación, necesita aconsejamiento, necesita esa guianza. Y por eso es cuando en la comunidad de fe oramos, nos aconsejamos, nos ayudamos, nos fortalecemos, nos soportamos, nos perdonamos
y nos amamos. Necesitamos entonces la tarea pastoral y que nos digan hacia dónde tirar la red. Necesitamos que nos orienten. Y aislados, viviendo en una soledad, esto es difícil. Por eso está puesta la institución sagrada. Por eso es que están las organizaciones de la iglesia. Tienen una razón de ser. Y por eso perseveran. Por eso se mantienen. Porque responden a las necesidades espirituales y materiales de cada miembro de la organización. Y además se recibe edificación, se recibe orientación, se recibe dirección. Esto es lo que Jesús hace con sus discípulos. Se relaciona con ellos para ayudarles como personas y al darles orientación. Y entonces Dios provee. Y hay abundancia ahora de alimentos. Pedro y sus amigos salieron de pesca porque tenían hambre. Querían comer y salieron a buscar alimento. Jesús los ve regresar cansados y sin una sola mojarrita. Pero después de orientarlos, después de la orientación, les dice ahora Jesús, miren, ya Jesús se sienta con sus discípulos, vamos a comer. Qué interesante, estimados hermanos, cómo Jesucristo se identifica y se relaciona con su pueblo. Hay dos lugares donde podemos ser alimentados: en la familia y en la iglesia del Señor, donde encontramos el amor de Dios, el afecto, la paz, el gozo, la alegría y la esperanza. Es interesante que Jesús les dice a sus discípulos, vengan a desayunar. Creo que esa es la expectativa de cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando llegue el domingo y después de nuestra jornada diaria, el Señor nos dice, vengan a desayunar. Pero no es un desayuno de trabajo, es un desayuno para descansar. Es un desayuno para que satisfaga el Señor nuestras necesidades, donde podemos estar en paz, podemos estar en silencio, podemos cantar, podemos saludarnos y ahí podemos experimentar cómo Dios anima y conforta nuestra alma. Vengan a desayunar. Miren la dinámica. Primero, ¿tienen algo para comer? Segundo, les orienta, los ilumina y los guía. Tercero, ahora sí, vamos a desayunar. Y el desayuno es un tiempo de paz, un tiempo de regocijo, un tiempo de silencio espiritual, un tiempo para establecer las relaciones y fortalecerlas, un tiempo para crecer en la gracia en compañía de nuestro Señor. Valoremos, hermanos, el pertenecer a la comunidad de fe. Y también nos identifiquemos con algunas de las organizaciones de la iglesia. Nos involucremos, interactuemos, participemos. Hay diferentes ministerios en donde podemos recibir este desayuno espiritual. Hay diferentes ministerios donde podemos crecer en la gracia. Y finalmente, después el Señor le hace una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí Señor, tú sabes que te amo. Es hermoso cómo se relaciona Jesús con sus discípulos, porque no está juzgando a Pedro, ni siquiera le pregunta por su pasado, en función de su triple negación, sino que Jesús recibe a Pedro, se identifica con Pedro y después de desayunar con Pedro, le dice, ¿me amas? Porque Pedro recibe una comisión: apacienta mis corderos. Y el concepto de apacentar precisamente es cuídalos, atiéndelos, protégelos, alimentalos, sánalos.
Si hay que vender, venda, busca. Esta es la encomienda que Jesús le hace a Pedro después que Jesús se ha identificado con él, ha resuelto las necesidades de él. Ahora Pedro está en la posibilidad también de cuidar, de guiar y de apacentar a las ovejas del Señor. ¿Se dan cuenta de la importancia y de la bendición y de la dinámica que establece el participar dentro de la iglesia del Señor? Hay necesidades, hay cansancio, hay fatiga, pero venimos y nos encontramos con el Señor en la comunión con nuestros hermanos, recibimos palabra de edificación, orientación, guianza y consejería. El Señor satisface nuestras necesidades y nos envía ahora para que también podamos nosotros reproducir el modelo del Señor con nosotros. Cuidémonos, nos ayudemos, nos protejamos, nos amemos, sirvamos juntos y disfrutemos de la relación interpersonal dentro de la iglesia del Señor. Que Dios nos ayude y que se haga realidad la palabra cuando dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que Dios nos bendiga en este día y disfrutemos la comunión con nuestros hermanos y nos fortalezcamos en estas relaciones interpersonales. Amén.